Bienvenidos. El día de hoy haremos un ejercicio paso a paso de la balanza de pagos. Muy bien. Pero antes de comenzar, vamos a dar una breve explicación de qué es una balanza de pago. La balanza de pago es un registro donde un país anota todas sus operaciones económicas con el resto del mundo. Esto incluye tanto la compra y venta de bienes y servicios como los movimientos de dinero por inversión y préstamos. Siguiendo la definición de balanza de pagos, podemos decir que es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país. Imagina la balanza de pago como el resumen de todas las entradas y salidas de dinero de un país. Cuando un país compra más bienes y servicios del exterior, estas son las importaciones, de lo que vende, que serían las exportaciones, podría entrar en déficit, lo que significa que gasta más de lo que gana. También debemos entender la estructura de la balanza de pagos. A la hora de entender cómo funciona la balanza de pagos, existen 4 cuentas principales. En este caso hablaremos de la balanza por cuenta corriente, ya que esta es la más importante, ya que se utiliza para conocer el estado de la economía de un país. Se incluye las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además de la renta y transferencias. A su vez, se subdivide en 4 subcuentas: balanza comercial, balanza de servicios, balanza de rentas y balanza de transferencias. Ahora bien, veamos cuál es su fórmula. La fórmula de la balanza de pagos es balanza de pagos igual a CC, que es cuenta corriente, más CK, que es cuenta de capital, más CF, que es cuenta financiera, más cuenta de errores y omisiones. Ahora sí, ya que entendimos esto, vamos a comenzar con el ejercicio. Un país cuenta con la siguiente información. Esto está expresado en millones de dólares. De elaborar la balanza de pagos calculando los principales saldos. Estos son importación de mercaderías, exportación de mercancías, transferencias corrientes pagadas al extranjero, transferencias corrientes recibidas del extranjero, transferencias de capital pagadas al extranjero, transferencias de capital recibidas del extranjero, ingreso por rentas, pago por rentas, exportaciones de servicios, importaciones de servicios, inversiones del país en el extranjero, inversiones del extranjero en el país. Muy bien, con esta información vemos que para cada cuenta, para cada número es su contraparte. Importación, exportación, transferencias corrientes pagadas al extranjero, transferencias corrientes recibidas al extranjero, transferencias de capital pagadas al extranjero, transferencias de capital recibidas en el extranjero, ingresos por renta, pago por renta, exportaciones de servicios, importaciones de servicios, inversión del país en el extranjero, inversión del extranjero en el país. Muy bien, entonces, ¿qué significa toda esta información? Que este país va a tener ingresos y va a tener salidas de dinero. Ahora vamos a identificar los ingresos y las salidas de dinero. Los ingresos los vamos a colocar en color azul y las salidas de dinero en color rojo. Muy bien, ya que se identificó, entonces vamos a ver cuáles son las salidas de dinero. Las importaciones de mercadería es una salida de dinero. Transferencias corrientes pagadas al extranjero es una salida de dinero. Transferencias de capital pagadas al extranjero es una salida de dinero. Pagos por renta es una salida de dinero. Importaciones de servicio es una salida de dinero. Inversiones del país en el extranjero es una salida de dinero. Ahora vamos a ver los ingresos. Exportaciones de mercancía es un ingreso. Transferencias corrientes recibidas del extranjero es un ingreso. Transferencias de capital recibidas del extranjero es un ingreso. Ingresos por renta
es un ingreso. Exportaciones de servicio es un ingreso. Inversiones del extranjero es un ingreso. Ya que identificamos cuáles son los ingresos y cuáles son las salidas, vamos al segundo paso. Entonces, ahora vamos a calcular los saldos de las balanzas. Balanza comercial, los ingresos que teníamos, las salidas, nos van a dar un saldo que es negativo, servicios igual, y así para cada uno de los valores que habíamos identificado en el cuadro anterior, rentas, transferencias, etc. Entonces sumamos todos los ingresos, todas las salidas y tenemos cuál es el saldo de la balanza por cuenta corriente. En este caso el saldo es negativo. De la misma forma podemos elaborar la balanza capital. Por las transferencias del capital, los ingresos que teníamos, las salidas y el saldo, en este caso, muy bien. Tercer paso. Nosotros tenemos que hasta el momento la información de la balanza por cuenta corriente, este saldo negativo, la balanza de capital, este saldo positivo, pero también sabemos que la suma de la balanza por cuenta corriente, la balanza de capital y la balanza financiera debe ser 0. Entonces, si ya tengo la información de balanza de cuenta corriente, de balanza de capital y sé que la suma por la tercera balanza debe ser 0, entonces puedo hallar cuánto es el valor de esta tercera balanza. Entonces, balanza de cuenta corriente más balanza de capital más la balanza financiera, que no sé cuánto vale, es lo que vamos a buscar. Ahora los tres deben darme un valor de 0. ¿Por qué? Porque una balanza está en equilibrio. Entonces ahora vamos a reemplazar los valores. Balanza en cuenta corriente es menos 310, balanza de capital es 21.9, balanza financiera es el dato a encontrar. Entonces teníamos esta información: números negativos, números positivos, y tenemos que la balanza financiera es 288.2. Muy bien, entonces ya hemos hallado el valor de la tercera balanza. Ok, ahora vamos al cuarto paso. Se conoce que el saldo de la cuenta financiera se calcula sumando los saldos de la subbalanza que la componen. En este caso, el saldo de la cuenta financiera es 288.2. Se sabe que es muy importante saber esto. El saldo de la cuenta financiera es la sumatoria del saldo de inversiones más el saldo de reservas. Bien, no tenemos el saldo de reservas, pero sí sabemos que el saldo de inversiones son los datos que teníamos al principio, que es menos 235.7 más 502.5 más el saldo de reserva que aún no lo hallamos. Bien, hacemos las cuentas y nos da que el saldo de reserva es de 21.4. Y entonces, como quinto paso, vamos a analizar los resultados. Vean lo siguiente: este país tiene un déficit por cuenta corriente debido al déficit de la balanza comercial. ¿Recuerdan el número negativo que salió de la sumatoria? Muy bien, eso es el déficit, que se compensa en parte por el saldo positivo de la balanza de servicios y también de la balanza de capital, lo que habíamos hallado antes. Además, la cuenta financiera explica en gran medida por las inversiones del extranjero en el país, lo cual significa que el país se ha endeudado en términos netos frente a no residentes por un importe igual al saldo de inversiones de 266.8, 502.5 menos 235.7, cantidad que no es suficiente para hacer frente a la necesidad de recursos que presenta,
Por ello ha utilizado también activos de reserva acumulados en periodos anteriores. Por lo dichos activos han disminuido en 21.4. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.